Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas positivas. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que sé que a muchos les va a encantar, y que, para ser honestos, ha estado rondando mucho en las redes sociales y en los corrillos de los fans. Mert lo admite, ella es mía, el anillo es lo de menos. Así es. Vamos a analizar a fondo esta declaración, a ver qué significa, qué implicaciones tiene y sobre todo, a intentar entender qué hay detrás de estas palabras tan directas y, por qué no decirlo, un poco explosivas. Antes de que nos metamos de lleno en la carnita del asunto, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al lío. La frase en sí, Mert lo admite, ella es mía, el anillo es lo de menos, es bastante contundente, ¿no creen? La primera parte, Mert lo admite, nos indica que esto no es un rumor, una especulación o una simple interpretación de las redes sociales. No, no, no. Se supone que Mert ha hecho una declaración oficial, explícita, reconociendo algo importante. Y la segunda parte, ella es mía, el anillo es lo de menos, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Aquí tenemos una afirmación de posesión, de pertenencia, ella es mía, que inmediatamente nos hace preguntarnos, ¿quién es ella? ¿De quién estamos hablando? Y luego esa coletilla, el anillo es lo de menos, que añade una capa extra de complejidad al asunto. ¿Por qué el anillo es lo de menos? ¿Qué significa eso en el contexto de la relación entre Mert y esta misteriosa ella? Para empezar a desentrañar todo esto, creo que es fundamental analizar la palabra mío o mía en este contexto. En muchos casos, cuando alguien dice es mío o es mía, puede sonar posesivo, controlador, incluso un poco machista. Pero también puede interpretarse como una expresión de amor profundo, de compromiso incondicional, de un sentimiento de protección y cuidado hacia la otra persona. Todo depende del tono, del contexto y sobre todo, de la relación que existe entre las personas involucradas. Si Mert y ella tienen una relación sana, basada en el respeto mutuo y la confianza, entonces la frase, ella es mía, podría ser una forma de expresar su amor y su compromiso de una manera un poco intensa, pero sincera. Por otro lado, si la relación es más tóxica o desequilibrada, la misma frase podría sonar mucho más preocupante y problemática. Ahora pasemos a la parte del anillo. El anillo es lo de menos. ¿Qué significa esto? Pues aquí podemos barajar varias hipótesis. La primera, y quizás la más obvia, es que Mert y ella no están casados ni comprometidos, y que el anillo, como símbolo de compromiso, no es relevante en su relación. Quizás ellos tienen una forma diferente de entender el amor y el compromiso, una forma que va más allá de las convenciones sociales y los símbolos tradicionales. Tal vez para ellos lo importante es la conexión emocional, la compatibilidad, el apoyo mutuo, y no necesitan un anillo para demostrar su amor. Otra posible interpretación es que si existe un anillo, si existe un compromiso, pero que Mert está queriendo decir que eso no es lo más importante. Que lo que realmente importa es el amor, la conexión, la relación en sí misma, y no el símbolo material que representa el compromiso. En este caso, la frase el anillo es lo de menos podría ser una forma de enfatizar la importancia de lo intangible sobre lo tangible, de lo esencial sobre lo accesorio. También podría ser que el anillo, o la falta de él, haya sido un tema de debate o de controversia en la relación, y que Mert esté tratando de zanjar el asunto con esta declaración. Quizás ella le ha presionado para que le dé un anillo, o quizás los fans y los medios de comunicación han estado especulando sobre si se van a casar o no, y Mert está queriendo dejar claro que eso no es lo más importante en este momento. Pero, ¿quién es ella? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sin saber de quién estamos hablando, es muy difícil interpretar correctamente la declaración de Mert. Podría ser su pareja sentimental, su mejor amiga, su hermana, su madre. Las posibilidades son infinitas. Y la identidad de ella es crucial para entender el contexto y el significado de la frase. Si se trata de su pareja, entonces la declaración tiene un peso romántico y sentimental mucho mayor. Si se trata de su amiga o hermana, entonces la declaración podría ser una forma de expresar su cariño y su apoyo incondicional. En realidad, sin más información, solo podemos especular.
Pero lo que sí podemos hacer es analizar las reacciones que ha generado esta declaración. ¿Cómo han reaccionado los fans de Mert? ¿Cómo han reaccionado los medios de comunicación? ¿Han aplaudido su honestidad y su franqueza? ¿O lo han criticado por ser posesivo o por minimizar la importancia del matrimonio? Las reacciones del público pueden darnos pistas sobre cómo se percibe la relación entre Mert y ella, y sobre cómo se interpretan sus palabras. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene su propia dinámica y sus propias reglas. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra, y lo que parece extraño o incomprensible para algunos puede ser perfectamente normal y saludable para otros. Así que en lugar de juzgar o criticar la relación de Mert y ella, creo que es más útil tratar de entender su perspectiva y respetar sus decisiones. También es fundamental tener en cuenta que las palabras pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y que a veces lo que decimos no es exactamente lo que queremos decir. Es posible que Mert haya usado la frase «ella es mía» sin pensar en las connotaciones negativas que podría tener, o que haya querido expresar su amor y su compromiso de una manera que ha sido malinterpretada por el público. Por eso es importante no sacar conclusiones precipitadas y tratar de entender el contexto en el que se la declaración. En definitiva, la frase Mert lo admite, ella es mía, el anillo es lo de menos, es un pequeño enigma que nos invita a reflexionar sobre el amor, el compromiso, la posesión y la importancia de los símbolos en las relaciones. No tenemos todas las piezas del rompecabezas, pero podemos usar nuestra imaginación y nuestro sentido común para tratar de entender qué hay detrás de estas palabras tan directas y a la vez tan ambiguas. En resumen, hemos analizado la declaración de Mert, ella es mía, el anillo es lo de menos, explorando las posibles interpretaciones de la frase, la importancia del contexto y la identidad de ella, y las reacciones que ha generado en el público. Hemos visto que la frase puede ser interpretada como una expresión de amor profundo, un compromiso incondicional, o como una afirmación posesiva y controladora, dependiendo del contexto y de la relación entre las personas involucradas. También hemos analizado la frase el anillo es lo de menos, y hemos visto que podría significar que no existe un compromiso formal, que lo importante es la conexión emocional, o que el anillo ha sido un tema de debate en la relación. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la declaración de Mert? ¿Cómo la interpretarían ustedes? ¿Creen que es posesiva o romántica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Asterisco, 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 asterisco. Pero no nos quedemos aquí, porque este tema tiene muchas más capas que desentrañar. A ver, pensemos un poco más allá. ¿Qué implicaciones tiene esta declaración en la imagen pública de Mert? ¿Podría afectar su carrera? ¿Podría cambiar la forma en que sus fans lo perciben? Mert, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada palabra que dice, cada acción que realiza, es analizada y comentada hasta la saciedad. Por lo tanto, una declaración como esta, tan directa y personal, no puede pasar desapercibida. Dependiendo de cómo se interprete, podría reforzar su imagen de hombre apasionado y comprometido, o por el contrario, podría dañar su reputación si se percibe como posesivo o machista. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Los artistas, actores, cantantes, etc., construyen cuidadosamente su imagen pública para conectar con su audiencia y para vender su trabajo. Una declaración como esta podría ser vista como una estrategia de marketing, una forma de generar controversia y de atraer la atención de los medios. O por el contrario, podría ser vista como un error de comunicación, una declaración impulsiva que podría tener consecuencias negativas. Pensemos, por ejemplo, en la influencia de las redes sociales en todo este asunto. Hoy en día, las redes sociales son el principal canal de comunicación entre los famosos y sus fans. A través de plataformas como Twitter, Instagram o TikTok, los famosos pueden compartir sus pensamientos, sus opiniones, sus experiencias, y pueden interactuar directamente con su público. Pero las redes sociales también son un arma de doble filo. Un comentario desafortunado, una foto comprometedora,
pueden viralizarse en cuestión de segundos y pueden generar una crisis de reputación. En este caso, la declaración de Mert se ha propagado rápidamente por las redes sociales, generando todo tipo de reacciones. Algunos fans han aplaudido su honestidad y su franqueza, mientras que otros lo han criticado por ser posesivo o por minimizar la importancia del matrimonio. También ha habido muchos memes y comentarios humorísticos sobre la situación. En definitiva, las redes sociales han amplificado el impacto de la declaración y han convertido este asunto en un tema de debate público. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿quién es ella? Porque, seamos honestos, hasta que no sepamos la identidad de esta misteriosa mujer, todas nuestras especulaciones son solo eso, especulaciones. Podríamos estar hablando de su novia, de su esposa, de su amante, de su amiga, de su madre, de su hermana. Incluso podría ser su mascota. Sin embargo, si nos guiamos por el contexto y por la forma en que se ha formulado la declaración, lo más probable es que ella sea su pareja sentimental. La frase "ella es mía" suena a una declaración de amor, a una afirmación de posesión romántica. Y la coletilla "el anillo es lo de menos" sugiere que existe una relación sentimental en la que el matrimonio no es una prioridad. ¿Pero por qué Mert ha hecho esta declaración precisamente ahora? ¿Qué ha motivado esta confesión pública? ¿Acaso ha habido algún acontecimiento reciente que haya desencadenado esta reacción? Podría ser que Mert y ella hayan estado enfrentando rumores o especulaciones sobre su relación, y que Mert haya querido zanjar el asunto de una vez por todas. O podría ser que Mert haya querido reafirmar su amor y su compromiso hacia ella, especialmente si han estado pasando por un momento difícil. También podría ser que Mert esté preparando un nuevo proyecto profesional relacionado con el amor o las relaciones, y que esta declaración sea una forma de generar expectación y de promocionar su trabajo. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y hablando de trabajo, ¿cómo podría afectar esta declaración a la carrera de ella? Si ella también es una figura pública, la declaración de Mert podría aumentar su popularidad y su visibilidad. Podría convertirla en objeto de interés para los medios y para los fans. Pero también podría generarle críticas y controversias, especialmente si la relación entre Mert y ella se percibe como problemática o tóxica. Por otro lado, si ella no es una figura pública, la declaración de Mert podría perturbar su privacidad y su anonimato. Podría convertirla en blanco de críticas, de rumores y de acoso por parte de los fans y de los medios. En este caso, Mert tendría que proteger a ella y defender su derecho a la privacidad. En definitiva, la declaración de Mert tiene muchas implicaciones y puede afectar a muchas personas. Es un tema complejo y delicado que requiere un análisis cuidadoso y una interpretación equilibrada. No podemos sacar conclusiones precipitadas ni juzgar la relación de Mert y ella sin conocer todos los detalles. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el amor, el compromiso y la posesión en las relaciones. ¿Es posible amar a alguien sin querer poseerlo? ¿Es necesario un anillo para demostrar el amor y el compromiso? ¿Cuáles son los límites entre el amor y la posesión? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, y que cada persona debe responder por sí misma. Y ahora me gustaría lanzarles una pregunta a ustedes, mis queridos suscriptores. ¿Qué consejo le darían a Mert? ¿Le aconsejarían que aclare su declaración y que explique sus intenciones? ¿O le aconsejarían que se mantenga en silencio y que deje que el tiempo aclare la situación? Me encantaría conocer su opinión. Además, quiero recordarles que todas estas son solo especulaciones y análisis basados en la información que tenemos disponible. La realidad podría ser muy diferente. Solo Mert y ella saben lo que realmente está sucediendo en su relación. Y solo ellos tienen el derecho de compartir esa información si así lo desean. Así que antes de juzgar o criticar, recordemos que todos tenemos derecho a la privacidad y al respeto. Y que las relaciones son complejas y que cada pareja tiene su propia forma de amar y de comprometerse. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final de este análisis. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Y recuerden, el amor es mucho más que un anillo. Adiós.